la grabación correspondiente para tratar los temas del día de hoy. Y les voy a compartir aquí la página del libro. Y vamos a comenzar en la página 112. En la página 112, que es la continuidad del estudio de la tabla periódica, nosotros habíamos estado hablando de la tabla periódica, habíamos estado hablando de cómo se clasifica, cómo fue que fue evolucionando, cómo clasificaron a los elementos de primero, luego fue evolucionando la clasificación, empezaron a clasificarlos por grupos generales, luego por grupos de 3, luego por grupos de 8, hasta que llegó un señorcito que ustedes ya conocen, ¿verdad? Este señorcito Dimitri, que él estableció el orden en base a sus masas atómicas y dejó espacio libre en la tabla para que pudieran ir llenando con otros elementos no descubiertos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ya después vino Henry Moseley, que fue el que lo ordenó ya no por sus masas, sino por sus números atómicos, que es la cantidad de protones presentes en el núcleo. Son temitas que ustedes pues ya deben ir relacionando. En ese sentido, cuando los ordenó por sus números atómicos, entonces ya hubo un orden más eficiente en cuanto a la clasificación y en cuanto a que los elementos de cada periodo, o sea, filas, y de cada grupo, o sea, columnas o familias, tenían características similares, ¿verdad? Esa era la forma más adecuada de clasificarlos. Y en base a eso, pues se establecieron los grupos y las familias. Ahora bien, los periodos. Cuando hablamos de periodos, nos referimos a las filas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en su tablita periódica, les recomiendo tener ahí a la mano, si ustedes se dan cuenta en la tablita periódica, todos los grupos, o sea, todas las columnas, por ahí viene Stephanie, veamos ahora si se puede integrar. Está intentando. Bueno, creo que logró, no se logró, no se logró unir a la clase. Bueno, la verdad. Bueno, voy a seguir dándole a admitir las veces que sea necesario hasta que se logre ingresar. Les decía, en la tabla periódica ustedes pueden ver de que todos los grupos, todas las familias, todas las columnas tienen un nombre específico, o perdón, tienen un número específico. Por ejemplo, el de los metales alcalinos, que es el primer grupo, tiene como nombre 1A. De ahí viene el 2A. Y así existen los grupos de las letras A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Y también existen los números con letra B, ¿sí? El 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B y los 8 que corresponden también a la categoría B. Si ustedes se dan cuenta en la tabla periódica, esos nombres o ese orden de los grupos tampoco tiene un gran orden que digamos. Por ejemplo, en el 1, o al hablar del A, vienen los alcalinos, los alcalinoterrios, y luego se salta hasta los terrios, ¿sí? Y en el caso del B, empieza aquí 1, 2, y luego se regresa 3, 4, 5 y 6. Bien, esas clasificaciones o ese nombre se debe, o ese orden del nombre, se debe a las propiedades que tienen. Por ejemplo, en los del grupo A, se identifica como 1A, 2A, 3A, 4A, etcétera, dependiendo las cantidades de electrones de valencia o de electrones que posean en su último nivel de energía. Por ejemplo, el hidrógeno está en el 1A y si ven la configuración electrónica, tiene un electrón en su último nivel, ¿verdad? En su último nivel de energía. Si nos pasamos al oxígeno, por ejemplo, el oxígeno está en el 6A y si vemos sus últimos electrones de valencia, o sea, el último nivel, el nivel es el 2, ¿sí? Tiene el orbital S y el orbital P, y si sumamos esos dos, que sería 2 más 4, nos dan 6. Quiere decir que está en la columna 6, 6A. Esos son los A. Y en cuestión de los B, pues ya los B se ordenan según su carácter metálico, ¿sí? Los más metálicos están
del lado derecho, por así decirlo, de último, y los que empiezan son los menos metálicos, que sí son metales de transición, pero su carácter es menos metálico a comparación de los metales que sí ya se irradian, perdón, es al revés. Vienen de los metales, pierden su propiedad metálica y hasta llegar al último borde de la tabla, ¿sí? Aquí, alcalinos. Aquí empiezan los metales fuertes, por así decirlo, o con más propiedades metálicas. Y conforme van avanzando hacia allá, van perdiendo la propiedad metálica. Eso de las propiedades lo vamos a ver más adelante cuando nos toque hablar de las propiedades específicas por grupo y por periodo. Ahorita solamente es una descripción para que ustedes vayan agarrando idea de por qué razones de que se clasifican así, por qué están con estos aquí estos números, por qué aquí con estos números, por qué aquí son otros, por qué los de abajo tienen otros diferentes. Entonces, para ir entendiendo eso, es lo que vamos a leer con respecto a cada periodo. Bien, en el libro, aquí tenemos una ejemplificación del carbono solidificado, cristalizado, que es una representación en diamante. Así que el carbono dice que es un elemento químico que puede encontrarse de diferentes formas en la naturaleza. Y una de esas formas, pues, es en forma de diamante, ¿verdad? Es la forma más preciada, por así decirlo, del carbono, muy difícil de conseguir, difícil de extraer, se requiere pues bastantes procesos químicos para poder extraerlo de las rocas en las que se encuentra y pues es uno de los más preciados, ¿va? ¿Quién no quisiera su pedacito de carbono en esta forma, ¿va? Bien, entrando en cuestión de los periodos, les decía, los periodos son las filas. Entonces, al hablar de las filas, nos encontramos con el primer periodo. Voy a pasar esto para acá. ¿Listo? Con el primer periodo, que comprende solo dos elementos. El hidrógeno, que es el que tiene el número 1, y el helio, que tiene el número 2. Si ustedes se pueden dar cuenta, solamente está este de acá y este de acá. Solo estos dos. En la primera fila, ¿sí? Tomemos todo este espacio como la primera fila, el primer periodo. Y solamente pertenecen esos dos elementos, que son los elementos más ligeros que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? El hidrógeno es el elemento más ligero que se encuentra en la naturaleza, es uno de los elementos más ligeros. En realidad el hidrógeno, nosotros habíamos visto, si se recuerdan en los videitos donde habíamos hablado de los elementos, etcétera, el hidrógeno y el helio son los elementos con mayor presencia en el universo. Bueno, el helio principalmente, ¿verdad? Con mayor presencia en el universo. Y el hidrógeno igual. Y en la Tierra, ¿verdad? O en nuestra atmósfera, pues el que tiene mayor presencia es el oxígeno. Pero aunado al oxígeno, también tenemos el hidrógeno presente en casi todo. Nosotros, en nuestras moléculas, tenemos presente hidrógeno. Obviamente, los mares y los océanos, en todos ellos está presente el hidrógeno. Y así es como abarca, pues, también gran parte de nuestra atmósfera. Y estos dos elementos son los elementos que se encuentran, pues, más ligeros, ¿verdad? O más livianos. Esto quiere decir que son gases. Tanto el hidrógeno como el helio se encuentran en forma de gas en el ambiente, ¿verdad? En el ambiente, en cuestión del ambiente, se encuentran en forma de gas y por sus propiedades, en cuestión del hidrógeno, es muy fácil formar compuestos con otros elementos para elaborar pues ya ciertas sustancias, como por ejemplo el agua. Combinando el hidrógeno con el oxígeno tenemos moléculas de agua, ¿verdad? Entonces el hidrógeno es muy versátil para formar compuestos con los otros elementos. El helio, por su parte, el helio es un gas noble, entonces este sí puede reaccionar con otros elementos, pero por lo general se mantiene solito, ¿verdad? Él es más independiente que el hidrógeno. El hidrógeno es mucho más reactivo. Segundo periodo, segunda fila. En la segunda fila tenemos que van desde litio, dice, el segundo periodo consta de 8 elementos y comienza desde litio, que es el número 3,
y termina con el neón, que es el número 10. En este periodo se ubican el oxígeno, el nitrógeno, que son gases fundamentales para la composición del aire, y el carbono, materia prima fundamental de los seres vivos. Si se dan cuenta, en el segundo periodo, que es la segunda filita, ahí encontramos elementos esenciales para la vida, ¿sí? Principales como el oxígeno, que es elemento esencial para la vida, el carbono, que es elemento fundamental para los organismos vivos, y el nitrógeno, pues que es parte de la composición, ¿sí? Parte de la composición química de los cuerpos, ya sea el nitrógeno que se encuentra en el aire, porque el aire es una composición de oxígeno y nitrógeno, o ya sea bien el nitrógeno que se encuentra dentro de nuestras moléculas, por ejemplo, cuando hablábamos del ADN y sus bases nitrogenadas, ¿verdad? Por ahí el nombre. No es por nada más, ¿verdad? Que se diga bases nitrogenadas y que no tengan que ver con el nitrógeno, no. Por ende su nombre, ¿verdad? Entonces también son partes, elementos fundamentales en la composición y en estructura, composición y sustento para los seres vivos, ¿verdad? Hablando del oxígeno, nitrógeno y carbono. Tercer periodo, también tiene 8 elementos, empiezan con el sodio y terminan con el argón, ¿sí? Del número 11 al número 18. En este periodo aparecen ya otros elementos como el fósforo y el azufre, que estos son elementos importantes en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, refiriéndonos de nuevo a las funciones básicas de nuestras células, que es la síntesis de proteínas y los códigos genéticos, ¿verdad? El ADN. Parte de estos elementos son fundamentales en la creación de esas sustancias, en esas reacciones químicas que se producen dentro de las células. Cuarto periodo, ahí ya nos vamos un poquito más extensos. El cuarto periodo tiene un total de 18 elementos y empieza con el potasio, que tiene el número 19, y termina con el criptón, que tiene el número 36. En este periodo ya se encuentran metales como el titanio, el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, cobre, zinc, etcétera, ampliamente utilizados en la industria, ¿verdad? Ahorita muchas de las industrias que están en nuestro entorno desarrollan desarrollan aparatos, desarrollan tecnologías, desarrollan herramientas, desarrollan productos en sí en base a ciertos metales específicos. Y entre los más utilizados, pues están estos, los del periodo 4, como por ejemplo el hierro, que el hierro es versátil y utilizado pues para muchas cosas. O las aleaciones de hierro. Allí mencionan el hierro y el cobre, ¿verdad? Si hacemos aleaciones de hierro y cobre, podemos obtener bronce, por ejemplo. Bueno, aunque también lleva otras combinaciones, pero principalmente esas. Entonces, hay muchos productos que se obtienen o que se pueden transformar en base a la utilización de estos elementos. El titanio, por ejemplo, aquí mencionan también del titanio, hay una pequeña reseña aquí a un lado, donde dice que el titanio es el utilizado para el desarrollo de tecnología aeroespacial, capaz de soportar temperaturas extremas en el espacio. Nos referimos a los satélites, ¿verdad? Los satélites que están orbitando, que son los que pues, necesitan realmente soportar las temperaturas bajas o altas a la hora de poder atravesar la atmósfera terrestre. No me pregunte realmente cómo lo hacen porque desconozco de sus sistemas, solo dicen que pueden atravesar la atmósfera terrestre, cómo lo hacen no sé, se mira más realista en las películas cuando lo hacen ahí, pero esas temperaturas, ese extremo de temperaturas, deben de haber materiales capaces de resistir altas temperaturas y temperaturas muy bajas. Quiere decir de que deben de ser elementos con un punto de fusión demasiado alto y con un punto de fusión demasiado bajo y con un punto de ebullición demasiado alto, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir en ese sentido, de elementos que soporten temperaturas altas y bajas, hablando de sus puntos de fusión y de ebullición. Quinto periodo, también consta de 18 elementos, comienza desde el rubidio número 37 y termina en el xenón número 54. En esta serie destaca el yodo, y el yodo pues es un elemento que tiene mucho valor biológico,
¿verdad? Por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes de niños en su casa les dieron ese suero o ese jarabe, creo que era de rábano yodado que le decían, pues son aditamentos minerales que contienen yodo, así como en los cereales, ¿verdad? En los cereales que dicen con hierro y zinc, dicen, ¿verdad? En esas, no es que lleven hierro en sí, no es que lleven el zinc en sí, sino que son aditamentos minerales que proporcionan ciertos requerimientos alimenticios para el organismo, ¿verdad? Y el yodo, pues es un elemento que proporciona muchos de esos aditamentos en ciertos alimentos minerales que nosotros podemos ingerir. Sexto y séptimo periodo. Aquí es donde se pone interesante la cosita y por ahí, bueno, ya poquito es el tiempo que nos queda. Voy a tratar de completar con esto. Sexto periodo. Dice, tiene 32 elementos. Esto yo ya se los había medio comentado antes. Inicia con el cesio, que es el número 55, y termina con el radón, que es el número 86. Entre ellos dice que se destaca el oro, el platino como metales preciosos y el mercurio, que es el único metal que existe de forma líquida en la naturaleza. En este sentido, yo les hice una pregunta a los chicos de cuarto. En el examen venía una pregunta donde decía de que por qué razón el mercurio en un termómetro es líquido y a la hora de romper ese termómetro, el mercurio que está dentro se hace sólido, se hace como bolitas, ¿verdad? Y ellos, pues deberían de responder en base a qué es eso, y esas transformaciones químicas ya sabemos que hacer fusión, hacer ebullición, hacer condensación, hacer licuefacción, hacer sublimación de la materia, todo eso depende de la presión y la temperatura. Entonces, la presión y la temperatura que tenía dentro era diferente a la presión y la temperatura que hay fuera, ¿verdad? Y en ese sentido, dicen o hacen referencia de que el mercurio es el único metal que es líquido de forma natural, ¿verdad? A temperatura ambiente. Por ahí creo que había un meme que vi donde también hacían lo mismo, pero lo hacían con el galio, donde el galio pues es sólido y si lo mantenemos en nuestra mano, que con nuestra mano aumenta la temperatura, con que lo aumentemos a unos 30 grados, más o menos por ahí, ya el galio se empieza a derretir porque su punto de fusión es muy bajo. Igual el mercurio, su punto de ebullición, perdón, es muy bajo, entonces por eso se encuentra líquido, ¿verdad? Una preguntita de examen que les hice a los chicos de cuarto. Bien, en el sexto periodo dice que dentro de ellos hay un conjunto en particular, que son de 14 elementos, comenzando por el número 58 y terminando por el número 71. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos números, si nosotros vamos en orden, en la fila 6, vamos en orden y encontramos el 55, 56, 57 y al llegar al 57 hay un salto que llega hasta el 72, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hay un gran salto desde el 57 hasta el 72? Pues en este sentido ya nos pasamos a las filitas de abajo y en las filitas de abajo encontramos los lantánidos. ¿Por qué se llaman lantánidos? Si ustedes se dan cuenta, el último número consecutivo del periodo 6 es el número 57 y el número 57 corresponde al lantano como elemento lantano. Entonces, todos los elementos que siguen de él se llaman lantánidos por tener ciertas propiedades del lantano, ¿verdad? Son semejantes al lantano, entonces por eso se llaman lantánidos. Y estos se ubican generalmente en la parte de abajo, no se colocan en la parte de arriba porque sus configuraciones electrónicas tienen características específicas. Ya vamos a ver eso más adelante en la configuración electrónica. Se colocan hasta abajo porque tienen su configuración específica, son distintos en configuración, similares al lantano, por eso se llaman lantánidos, y son metales que se hallan en minerales raros, como la euxenita. La auxenita es un tipo de material extraído de la corteza terrestre
donde en este, muy bien, sí, se acaba de ingresar alguien por ahí, no hay problema. Bienvenido. Les decía de que la auxenita es un material que se extrae de la corteza terrestre muy extraño, un tanto raro de hallarlo, y a la hora de ir degradando la auxenita contiene titanio, contiene eh, cadmio, contiene cerio, contiene el terbio también, que son algunos de los elementos que nosotros encontramos en los lantáneos, y también contiene otros elementos, esta euxenita también contiene otros elementos como calcio, también contiene mercurio, pero a la hora de ir degradando, de ir separando todos estos elementos, algunos de los elementos que se encuentran ahí son parte de esas tierras raras, de esos lantáneos. Y el séptimo periodo es el mismo rollo, la misma cuestión. Hay un salto desde el número 89, que es el actino, y de ahí en adelante, por eso es de que los de ahí abajo se llaman actínidos, ¿verdad? Porque tienen semejanzas o propiedades semejantes al actino. Y de ahí pues ya viene todo el orden normal hasta llegar a los últimos elementos que ustedes fueron los que ya investigaron, ¿verdad? Como por ejemplo el elemento 118 que se llama, ¿cómo se llama? El 118. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí que me diga cómo se llama el elemento Oberón. 118? ¿Cómo? Oberón. Oh, Oberón, teacher. correcto, correcto. Bueno, aquí en la tablita aparece Oberón. Y ya el nombre que le dieron desde el año pasado, ¿sí? Veamos, aquí voy a... Ogneso. Ogneson, correcto, muy bien. Ya fueron dando los otros nombrecitos a estos elementos, ya les fueron pues adjudicando ya sus nombres, alguno que tiene, que porque fue descubierto en Moscú, o que tiene relación con un descubrimiento en Moscú, pues ya el elemento se llama moscovio, ¿verdad? También hay un elemento que le pusieron por referencia al estado de Tennessee, en Estados Unidos, que se llama tenesio, creo, o teneso. Hay otro elemento, no sé cuál es una tierra rara que se llama California. Es el 98, Californio. También fue un elemento que le dieron el nombre pues por cierta relación que tenía con este estado. Entonces, ya los nombres dependen en sí de los descubrimientos o de quiénes hicieron los descubrimientos o dónde se descubrieron. Bien, ¿estamos chicos? Vamos a continuar ya en la siguiente clase hablando de la configuración electrónica y de los temas que dejamos pendiente en biología. Revisen las actividades en la plataforma y cualquier cosa me escriben. Y ahí estamos en contacto. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahí estamos, un gran saludo. Y le dicen a Steph que busque el video en la plataforma y en unos 15 minutos ya va a estar ahí subido. Bien. ¿De acuerdo, chicos?